Gracias. Esta mañana nos acompañan aquí en el estudio el doctor Gustavo López Montiel, académico y analista, además del maestro Fernando Díaz Naranjo, analista político y electoral. Doctor, me da gusto saludarlo. Buen día. Buenos días, buenos días. Maestro, buen día. Ricardo, buenos días. Bueno, pues el primer tema, usted seguramente está al tanto, siguen pues las reuniones de candidatos presidenciales con empresarios, sigue la disputa. Doctor López Montiel, ¿qué está pasando? ¿Por qué estas reuniones de pronto, que eran públicas y demás, decidieron en lo oscurito, algo que durante muchos años la izquierda cuestionó y que hoy parece que está privilegiando? Bueno, pues creo que hay una intención, una estrategia, me parece, dentro del contexto electoral, en donde si bien hubo una confrontación, ahora me parece que lo que buscan es cuidar un poco la forma en la que se acercan con los empresarios. Y creo que es parte de esto. Creo que no se avisora bien en ese sentido esa relación. Y creo que hacerlo de esta manera pues genera dudas. No únicamente este grupo de empresarios, sino aquellos otros empresarios que no estuvieron ahí y que de igual manera se ha cuestionado pues este planteamiento que se ha hecho sobre pensar el voto en el sentido de pues no se coacciona, me parece, el voto hacia los trabajadores o hacia el resto de las personas, pero creo que es saludable que los empresarios se pronuncien, así como cualquier otro grupo. Claro. Lo que pasa es que también me parece que por parte de todos los grupos políticos debería haber una responsabilidad en el sentido de la forma en la que no únicamente se pronuncia, sino también de la forma en la que hay interacción con ellos. Maestro Díaz Naranjo, ¿por qué reuniones, insisto, en lo obscurito, como se dice vulgarmente, y por qué solamente con los grandotes, empresarios muy grandes, y no con todos los empresarios y de cara? Antes las izquierdas hablaban de hacer política de cara a la nación, etcétera, etcétera. Hoy ya se esconden. Bueno, en principio yo creo que es un ejercicio sano, aunque no sea público, me parece que en lo privado también me parece que pueden dirimirse muchas diferencias, sobre todo me parece con López Obrador, que dicho sea de paso, llama mucho la atención que después de las reuniones, me parece que en algunas entrevistas se ve desencajado. Salió con cara de, de malos amigos. Pareciera que no le hubiera ido muy bien y seguramente hubo algunos cuestionamientos, justamente por ser privadas. Seguramente nos estaremos enterando en los próximos días a detalle de qué fue lo que se vio en estas reuniones. Me parece sanas, me parece que es en bien de la nación, con los punteros, digamos, de alguna manera, quien pudieran estar al frente en el Ejecutivo Federal de esta nación, ¿no? Ahora, una pregunta para los dos. ¿Qué tan importante es la participación de los empresarios en un proceso electoral y en estos llamados, que a mí me parece que son legítimos, a pensar el voto? Doctor. Yo creo que es fundamental, en buena medida porque históricamente ha habido grupos que se han relegado. En buena medida por este modelo que tenemos de comunicación en donde parece que somos niños chiquitos y nos tienen que cuidar en términos de lo que decimos. Por ejemplo, el INE tiene que verificar lo que los partidos políticos sacan en spots para decir si están bien o no. Y creo que en este caso la participación no únicamente de los empresarios, sino incluso habría que pensar en la participación de otros grupos que han estado relegados. Y creo que en ese sentido me parece que es sano. Maestro, la misma pregunta. Sí, yo coincido con el doctor Gustavo. Me parece que la participación de los empresarios y de otros actores políticos para que puedan dilucidar sobre el quehacer cotidiano, en este caso seguramente en la vertiente económica, en el quehacer del país, me parece fundamental. Claro. Son ellos los que generan cualquier cantidad de empleos en la nación y me parece que es muy viable que se pueda reunir con los candidatos a la presidencia de la República para ver cuáles son las directrices en esta materia, ¿no? Seguimos con usted, maestro, en el segundo tema. Hay asuntos que han utilizado, pareciera, es mi percepción y se los pregunto, con fines electorales. Por ejemplo, el asunto de Ayotzinapa, que de pronto pues vuelve a salir a la palestra, ha sido muy severamente cuestionado el resultado de este colegiado. Y otro tema que es la estafa maestra. Estamos en plena guerra electoral y se vale todo, dicen algunos. Maestro. Pues ya lo decía Sun Tzu en su libro El arte de la guerra y me parece que estamos en ese periodo, ¿no? ¿A qué me refiero? A que me parece que los temas son totalmente legítimos y las resoluciones de los tribunales me parece que pueden darse en este caso en cualquier momento, pero en esto, justamente en las circunstancias de prácticamente a poco más de 3 semanas de la jornada electoral, sí resulta, me parece un poco riesgoso en términos de la posible estabilidad que pueda jugar el propio proceso
electoral. Claro. Es legítimo, insisto, es válido, pero me parece que sí es un momento Tiene crucial riesgos. ahorita en el riesgos en el proceso electoral, ¿no? Doctor López Montiel, ¿por qué estos temas? ¿Por qué Ayotzinapa? Un asunto que le golpeó durísimo al presidente, y el tema de la llamada estafa maestra o mal llamada estafa maestra. Yo creo que en buena medida vaya, el Poder Judicial puede medir los tiempos en los que resuelve. Si se tardan años, a veces, como en este caso, en el de la resolución que acaba de hacer el tribunal, puede parecer sospechoso. Pero creo que más allá de eso hay también un tema, y es esta idea de la confrontación entre poderes. Que en buena medida sí puede generar, no inestabilidad en el sentido estricto, pero sí escenarios nuevos a los que no estamos acostumbrados en el contexto de un proceso electoral. Por ejemplo, la resolución del tribunal apunta, muchos dicen que fue más allá de sus propias atribuciones, que era únicamente otorgar o no el amparo, pero a final de cuentas me parece que estamos en la presencia de un nuevo activismo del Poder Judicial para poder intervenir o para poder marcar agendas, me parece. O sea, está alzando la mano diciendo aquí estoy. Así es. Algo que, por ejemplo, pasa en otros países donde los poderes judiciales están acostumbrados a tener activismo, es decir, escogen los temas y los resuelven en ciertos momentos. En México, y bueno, y está también este otro tema que hubo sobre la confrontación entre la Corte y el gobierno, la Presidencia de la República, sobre un pronunciamiento. Y bueno, y parece sintomático que ocurre en el contexto del proceso electoral. Claro, por supuesto, a unos días del proceso electoral. Vamos a cambiar de tema, si están de acuerdo. Maestro Díaz Naranjo, dos hechos que me parecen gravísimos por lo que significan. Primero, la agresión de maestros de la CENTE a policías, que nadie dice nada. Si hubiese sido al revés, el gran escándalo, posiblemente se entendería. Pero el segundo, llega la Marina a un municipio en el estado de Jalisco y literalmente son corridos a palos, a piedras, etcétera. ¿Qué está pasando otra vez a días del proceso electoral? Pues yo lo único que puedo entender es la polarización que se ha generado en el proceso electoral. Me parece que esa es la única explicación. Pareciera que en algún caso, aunque no se quiera ver, cuando se denostan, por ejemplo, las instituciones, como es la Marina, que dicho sea de paso, algunos medios de comunicación que han publicado en sus propios medios a las instituciones a las que se les tiene más confianza, y justamente el Ejército y la Marina son los que están punteros, no se entiende. Pero cuando está en el proceso electoral y entonces pareciera una guerra y el indicador principal es polarizar a la sociedad, pues cuando uno se entiende por qué la sociedad reacciona así. Me parece que es una situación pues grave, hay que tener respeto a las instituciones, y bueno, pues ahí está el ejemplo de la polarización política, ¿no? Muy bien. Doctor Gustavo López Montiel, ¿qué significa esto? A mí me parece gravísimo que nadie pues diga nada frente a un ataque grave a instituciones fundamentales. Así es, yo coincido con Fernando en el sentido de que es parte de este discurso de polarización y de confrontación. Pero yo creo que es un discurso que está siendo también utilizado porque uno de los elementos que dijo el presidente municipal es que eran gente de fuera. Sí. Y en buena medida vinieron y llegaron y se metieron. Así es. Cosa que entonces nos lleva a pensar que alguien sabía que iba a llegar la Marina, que hay que es orquestado, y en ese sentido hay cómo llevar gente, y en ese sentido, pues me parece que hay grupos obviamente que se ocultan en ese discurso, pero lo peligroso no son los grupos, obviamente sabemos que existen, sino más bien el discurso de confrontación en ese sentido. Lo grave es que en algún momento podemos llegar a un momento en el que no haya autoridad que se respete. Y creo que eso es lo más grave, porque entonces las propuestas estas que comienza a haber de pena de muerte y todo este tipo de cosas pueden resurgir como uno de los aspectos más relevantes de la contienda electoral. Por supuesto. Muy bien, doctor, le aprecio, le agradezco. Gracias. Buen día. Gracias, buenos días. Maestro. Buenos días. Buen día. ¿Qué le parece? Como siempre, una estupenda discusión.